Este miércoles 11 de diciembre ocurrió lo que desde diferentes sectores advirtieron al gobierno que iba a pasar en el proceso de la reforma tributaria. La sepultaron las comisiones económicas en el Congreso. No calaron ni siquiera las propuestas del nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, de reducir el monto de lo que se pretendía recaudar, mientras que el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, acusó el hecho como una forma de la oposición de afectar al presidente Petro. ¿Qué pasó? Invitamos al análisis a un experto en Hacienda Pública, el profesor Henry Amorocho, quien sostiene que más allá de errores de trámite, había cuentas que no daban. Hoy es jueves 12 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Mucha expectativa había en el gobierno del presidente Gustavo Petro porque la reforma tributaria o ley de financiamiento que se estaba llevando adelante en el Congreso pasara, pues de esto depende muchos de sus proyectos de reformas sociales, por lo menos así lo ha manifestado. Sin embargo, al terminar la sesión de este miércoles, esto fue lo que dijo el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Realmente hoy el Congreso ha negado las posibilidades de inversión, hoy el Congreso de la República ha negado los proyectos regionales. Nosotros insistiremos en las posibilidades de inversión. Estamos acá con todo el equipo de alto gobierno, con el doctor también Alexander López, la ministra, el director de la DIAN, diciéndole al país que se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al presupuesto. Esto no es un voto en contra del presidente Petro, sino es un voto en contra de las regiones, es un voto en la inversión. Y a la pregunta sobre si por qué miembros del mismo pacto histórico habrían votado en contra de la iniciativa, esto fue lo que comentó. Bueno, será un análisis que haremos. Vamos a hacer una sesión con todo el alto gobierno que nos acompaña, la ministra de Transporte, el director de la DIAN y el ministro del Interior. Acto seguido habló Alexander López, el director del Departamento Nacional de Planeación, quien acusó a la oposición de querer dañar al presidente Gustavo Petro y por ende de afectar a los colombianos. Bueno, esto es muy grave lo que acaba de pasar aquí en el Congreso el día de hoy, especialmente para las clases medias y para las regiones, los territorios y los municipios que están esperando inversiones. Estos recursos del proyecto de ley de financiamiento no eran para el presidente Petro, son justamente recursos de inversión. Con esto afectan los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. Con esto afectan los subsidios de vivienda para las familias más pobres de Colombia. Con esto afectan los recursos para el deporte. Con esto afectan los recursos para la cultura. La decisión que acaba de tomar la oposición, los partidos de oposición mayoritariamente aquí, es golpear al pueblo colombiano por tratar de golpear a Petro. Finalmente nosotros creemos que así como lo hicieron con el gobierno Santos, con el gobierno Uribe, con el gobierno Duque, donde se aprobaron no solamente una reforma tributaria, sino 2 y 3 reformas tributarias en esos gobiernos, se aprobaron también leyes de financiamiento. En el gobierno del presidente Iván Duque se aprobaron 2, en el gobierno del presidente Santos se aprobó una ley de financiamiento. Y nosotros hemos sido sinceros con el país, le hemos dicho la verdad de manera permanente. Tuvimos una situación de caída del recaudo, de caída de los ingresos, pero también le hemos cumplido todas las obligaciones que nos dejaron gobiernos anteriores. Estamos pagando 156 billones en nuestro gobierno de compromisos de deuda, de vigencias futuras y obligaciones que dejaron gobiernos anteriores. Hemos cumplido a cabalidad la regla fiscal. De hecho, hoy somos el 6º país de la OCDE de mejor manejo en la economía. Hemos logrado un crecimiento de la economía en el país en este momento que supera el 2%. Hemos logrado reducir la inflación en Colombia. Las tasas de desempleo también las hemos logrado reducir. Hemos tenido un manejo de la economía serio. Hemos tenido un manejo de las finanzas de nuestro país absolutamente pensando en Colombia. ¿Qué pasó realmente? Necesitamos todo el panorama, todo el contexto desde la discusión de lo que significó sentar a hablar al país sobre el presupuesto 2025 y por qué el gobierno buscaba 12 billones de pesos más de los 511 billones que se planteaban para el presupuesto, que hay que decir no fue aprobado y tendrá que ser presentado por decreto antes del 31 de diciembre. ¿Qué ocurrió realmente
en este proceso de esta reforma tributaria. Estamos con el profesor Henry Amorocho Moreno, directivo de Sector Público Nacional, Territorial y Descentralizado, profesor, directivo universitario, conferencista, 35 años de experiencia en Hacienda Pública, Presupuesto Público, Finanzas Públicas y Tributación. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Carlos, a usted y a toda la ciberaudiencia. El presupuesto de 523 billones que presentó el presidente al Congreso el 29 de julio de este año fue radicado, como usted bien lo dice, reconociendo una desfinanciación de 12 billones de pesos, es decir, que solo habían 511 billones de pesos de rentas legales vigentes y 12 billones de pesos que lo sometían a un estudio de proyecto de ley de financiamiento con base en el artículo 347 constitucional para ser estudiado únicamente, Carlos, en el tiempo que se lleva el proceso de estudio, discusión y aprobación del presupuesto, es decir, en 3 meses, entre julio 20 y octubre 19 a la medianoche. Pero como sucedió con esto, lo siguiente, el ministro de Hacienda advirtió el día que lo radicó que en 7 días dejaba radicado el proyecto de ley de financiamiento y no lo radicó a los 7 días. Pasaron los 15 días y tampoco lo radicó. Solo lo radicó 54 días después, Carlos. Lo radicó el 10 de septiembre de este año. El Congreso advirtió que había recibido el proyecto de ley de financiamiento con un poco de extemporaneidad y nunca le puso ponentes, ¿sí? Es decir, cuando se hizo la primera parte de la aprobación del presupuesto, Carlos, que es definir la meta de gastos, se presentó una meta de gastos de 523 billones de pesos que el Congreso la rechazó. Ese es el único acto que sucedió. El Congreso la rechazó y la rechazó en 2 comisiones, en las comisiones tercera de Senado y en las comisiones cuartas de la Cámara, y además desde esa época ambas comisiones manifestaron su no acuerdo con el proyecto de ley de financiamiento porque lo consideraron que era inconveniente para el momento económico que vivía el país. Y una de las personas que más defendió esa postura fue el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia. Sí, Angélica Lozano le copió igual y efectivamente el presupuesto salió rechazado con un acta que firmó el anterior secretario general del Congreso, que es Gregorio El Hatz, que hoy va a ser Procurador General de la Nación. En ese momento ya eliminando, rechazando la meta de gastos, el gobierno tenía que presentar el presupuesto ajustado, no lo presentó y el 25 de septiembre suspenden la reunión y no la vuelven a reanudar y el presupuesto queda en un limbo jurídico. En ese momento, básicamente, lo que sucedió fue que se esperaron hasta el día 20 de octubre para ver si aprobaban o no el presupuesto en el Congreso, y el Congreso no decidió aprobarlo, ni el Ejecutivo pasó las correcciones que debió hacerle a la meta de gastos, sino que insistió que iba a ser de 523 billones y desde luego el Congreso no se manifestó nunca sobre eso, no se expidió el presupuesto y el gobierno se decide acoger, sí, al artículo 348 constitucional, que se dice que cuando no ha aprobado el presupuesto el Congreso, el gobierno lo podrá expedir por decreto. Pero aquí viene una situación que posteriormente comienzan a hablar y el Congreso de la República no nombró ponentes y solo nombra ponentes a finales del mes de noviembre. Es decir, Carlos, esto quiero que quede muy claro. Le nombra ponentes al proyecto de ley de financiamiento cuando ya se venció
el estudio del presupuesto. Eso es un punto muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque resulta que el proyecto de ley de financiamiento se incluyó como un recurso adicional de reforma amparado en reforma tributaria, pero con procedimiento de ley de presupuesto, y eso se le venció al Estado el día 20 de octubre por mandato constitucional. Es decir, básicamente, si el 20 de octubre no se aprobaba el presupuesto, tampoco se debía seguir tramitando la ley de financiamiento. Sin embargo, el Congreso de la República decide nombrar ponentes a finales de noviembre, sí, solo hasta finales de noviembre, para este proyecto de ley de financiamiento, y comienzan a hacer una serie de sensibilizaciones a nivel nacional del proyecto de ley de financiamiento de 12 billones, y lo hicieron en 3 ciudades y aquí en algunas universidades, y básicamente la posición no se modificó con respecto a la que se trató en la discusión del presupuesto inicialmente. Es decir, que no era conveniente para el momento económico que vivía el país tener un presupuesto de 523 billones de pesos con una financiación de un proyecto de ley de financiamiento. Eso no era conveniente porque el país apenas estaba en recuperación económica y no era suficiente. Pero ahora, Carlos, a eso se le sumaron 3 razones más y se las voy a decir, qué es lo que le dan el ambiente que usted definía al principio. ¿Cuáles son las otras 3 razones que da el Congreso de la República? La Comisión Tercera del Senado, en la que está el actual presidente del Congreso, manifestó a través de él y de un senador liberal, Mauricio Gómez, sí, Mauricio Gómez Amín se llama el señor, sí, manifestó a través de ellos que cómo se estaba pidiendo una ley de financiamiento cuando se tenían 97 billones de pesos parqueados en fiducia, que definitivamente sacaran la plata de fiducia y la colocaran en el Tesoro y que no era necesario hacer el proyecto de ley de financiamiento. Le estoy diciendo las razones del Congreso, ya va una segunda razón. Una tercera razón que dieron. La tercera razón que dieron fue: el gobierno no está ejecutando el presupuesto. El presupuesto lleva una ejecución del 61% a octubre, ¿sí? Lleva una ejecución del 61% a octubre, y por bien que le vaya, puede ejecutar el 70%, ¿sí? Entonces, eso es la tercera razón. Y hay una cuarta razón. Además, el bajo recaudo tributario ha sido el culpable de la situación y que deberían pensar más bien en una reducción de gastos y no en un proyecto de ley de financiamiento. Entonces, estas manifestaciones que las dieron congresistas del Partido Liberal, del Partido Conservador, el Partido Liberal dijo que no lo votaba, el Partido Conservador igual, sí, y el Partido Cambio Radical también, y fueron dadas por ellos, dejaron un ambiente negativo, sí, en las comisiones, que hoy básicamente fueron el resultado de lo que ocurrió, sí, y como usted lo decía, básicamente era crónica de una muerte anunciada, pero el gobierno presentó una ponencia que la radicó el 9 de diciembre, Carlos, y la radicó ya no con un ministro de Hacienda que venía, que hoy es exministro, el señor Ricardo Bonilla, sino con un ministro de Hacienda encargado. Y le voy a decir, Carlos, para que toda la ciberaudiencia esté enterada con fechas y cronologías claras, el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pasa la renuncia el 5 de diciembre, que se la solicita el mismo presidente en un hecho público. Él pasa la renuncia sin fecha, se la aceptan el 9 de diciembre,
y en el mismo acto de renuncia encargan un ministro. Yo quiero dejar claridad sobre eso, Carlos. El ministro que estaba hoy en el Congreso, que no explicó la ponencia del gobierno en los cambios que le realizó la reforma tributaria, que es un señor Diego Guevara, no es un ministro en propiedad, es un ministro encargado, ¿sí? Él está encargado de las funciones porque el ministro en propiedad renunció y todavía no han provisto el ministro en propiedad. Él es un ministro encargado. Y el ministro encargado radica el proyecto de ley de financiamiento, con modificaciones, ¿sí? Y sale una modificación fundamental, y es que ya el proyecto de ley de financiamiento que veníamos hablando al principio, Carlos, ya no es de 12 billones, sino que quedó de 9.8 billones, como para tratar de buscar una baja en la cifra, y hacen una serie de modificaciones que tampoco hicieron eco en el Congreso, y hasta ahí está la situación. Entonces, cuando se radica este nuevo proyecto de ley de financiamiento con modificaciones, y lo radican ayer y las discusiones son hoy, cabe agregar que ya la semana pasada, el martes de la semana anterior, ya había 2 ponencias negativas, que fueron las que se colocaron a consideración hoy en las comisiones conjuntas. Y habían 2 ponencias negativas y una ponencia positiva, que era la del gobierno, que no se fundamentó, que no se sustentó, simplemente se presentó. Incluso uno de los senadores, un señor Carlos Meisen, hizo esa anotación dentro del debate. Carlos dijo: yo quiero conocer cómo es que el gobierno va a fundamentar la ponencia positiva que están haciendo, y nunca la fundamentó el gobierno. Eso quedó hoy y debe quedar en las gacetas del Congreso, cuando el senador Carlos Meisen solicitaba, sí, casi que en súplica, que por favor el gobierno, a través del nuevo ministro, explicara y fundamentara su ponencia positiva. Nunca se produjo. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que definitivamente fueron generando mal ambiente, y esta es la última que quiero dejar, que se ventiló solamente en el día de ayer. El Congreso no estaba contento porque se habían hecho unas modificaciones que nunca consultaron con ellos, y ellos no estaban contentos con eso tampoco. Y además advirtieron que posiblemente por vías de procedimiento podrían a este proyecto de ley de financiamiento dejarlo como un proyecto ilegal e inconstitucional. Lo manifestaron los mismos congresistas. En realidad, Carlos, hasta ahora todas las referencias que he hecho tienen que ver con una raigambre del organismo de control político, que tenía desde luego la responsabilidad de estudiar, de debatir y de aprobar el presupuesto, y básicamente dejó estas 5 situaciones que dejaron todo ese escenario, que básicamente no daban un buen presagio en el resultado de la reunión de hoy. De esa manera le hago ese pequeño antecedente, Carlos, para dejarle claridad a toda la ciberaudiencia de este muy buen programa. Vale, profesor, otro de los argumentos que usted comentaba es que para los senadores, en el panorama está el hecho de que si no se ha ejecutado el presupuesto, ni siquiera se llega al 70%, pues que esa plata, básicamente en términos castizos, esa plata que se autorizó para el 2024 no se usó, y que por ende, pues, ¿para qué se va a ejecutar semejante presupuesto para el 2025? Pero entiendo que no es tan sencillo como mover la plata de un bolsillo al otro. Es decir, hay un tema también constitucional en el hecho de que si se
hace un presupuesto para el sector cultura, yo no puedo coger, o para el Ministerio de la Equidad, por ejemplo, yo no puedo tomar esa plata y simplemente redirigirla a otro, me refiero al gobierno, a otro rubro distinto. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo resolverlo? Bueno, la situación que fundamentaba básicamente la Comisión Tercera y la Comisión Cuarta de Senado iba en muy buena conexión, sí, en muy buena conexión con el hecho de que ellos nunca consideraron conveniente el proyecto de reforma tributaria o de ley de financiamiento, porque la economía no estaba en un momento claro de recuperación. Y tocan el hecho preciso de que para qué solicitar más presupuesto si ni siquiera hemos podido ejecutar el que tenemos. Es decir, no estamos demostrando una capacidad ejecutora, entonces no tenemos la manera de convencer a la entidad de control político que verdaderamente el gobierno pueda ejecutar más gastos el año entrante. Esa fue una de las razones fundamentales que son básicamente conectadas a esa razón inicial, que son consideraciones válidas dentro del debate, pero que en lo que va en el resorte de lo que son las rentas y son las apropiaciones, no aportan mucho, pero desde luego sí van generando ese ambiente que definitivamente fue negativo para que en el día de hoy no pasara el proyecto de ley de financiamiento. Entonces, ese fue uno. El otro que dicen es, oiga, ¿por qué vamos a pedir más dinero si antes, por el contrario, no lo han ejecutado y lo tienen parqueado en el sistema financiero? ¿Para qué lo van a pedir? Entonces, ellos no ven como una situación como de efectividad, como de claridad en el manejo de las finanzas públicas. Entonces dicen, no, no aprobemos esto porque no es conveniente. No es conveniente porque pensamos nosotros que el gobierno realmente no lo necesita. Ese es el pensamiento del Congreso. Sí, el gobierno realmente no lo necesita y en realidad sí, si nosotros aprobamos este proyecto de ley de financiamiento, estamos permitiendo que se aumenten los impuestos a personas naturales, a personas jurídicas, y el proceso de recuperación no se vea tan bien, ¿sí? Yo quiero recordar que el Congreso es el director de la economía, Carlos, según el artículo 334. Entonces, todo esto llevó a un mal ambiente, pero lo que básicamente genera el hecho ya claro de que el proyecto de ley de financiamiento no se apruebe así de manera clara es que no se considera conveniente porque se sigue aumentando la carga tributaria para ciertos sectores, ¿sí? Y esa carga tributaria aumentada a ciertos sectores como personas naturales y algunas empresas no conviene en un momento de reactivación y ellos consideran que no es conveniente. Esa es la razón fundamental que yo veo en las propuestas negativas que hoy se expusieron en el Congreso. Y desde luego, el otro punto que no caló, y ahora sí vamos a citar básicamente lo que hoy se dio en la ponencia negativa, es que básicamente el recaudo no iba a ser producto únicamente de la reforma tributaria, sino algo que se llamaba la flexibilización de la regla fiscal. Es decir, el anticipo de la regla fiscal, que era como habilitarle endeudamiento al gobierno, y entonces ellos consideraban que no podían, desde luego, aceptar esa posibilidad porque eso básicamente generaba un riesgo para cumplir con la regla fiscal en Colombia. En fin, son dos causales fundamentales las que hubo en las ponencias negativas. La primera, que no era conveniente para la economía porque se aumentaban las tarifas impositivas de personas naturales, de empresas, y que no era la conveniente en el momento de recuperación económica. Y segundo, que se podía alterar el cumplimiento de la regla fiscal al aprobar el anticipo de la regla fiscal o la flexibilización
de la regla fiscal y aumentar el endeudamiento en un momento tan alto de endeudamiento de Colombia tampoco era conveniente. Esos fueron los dos puntos centrales y le cuento una cosa, Carlos, fue demasiado alta la unanimidad del Congreso. Yo le voy a recordar una cosa, la Comisión Cuarta de Senado tiene 8 votos a favor, 8 votos a favor del archivo del proyecto de ley de financiamiento, es decir, de que se caiga, y tiene 6 en contra de que no se caiga. La Comisión Tercera del Senado, donde está Efraín Cepeda Sarabia, tenía 8 votos a favor del archivo y 6 en contra de que no se cayera la reforma. Pero en Cámara, usted lo acaba de decir, 17 contra 12 y eso fue en la Comisión Tercera, y en la Comisión Cuarta una votación similar. Entonces vio que todas las comisiones rechazaron el proyecto de reforma tributaria. Incluso hubo una situación al final, Carlos, de confusión, porque el mismo presidente del Senado manifestó que fue al baño y no entendió la votación, y resultó que él, que siempre estuvo en desacuerdo con la ley de financiamiento, resultó votándola a favor. Y otro señor que era del Partido Liberal, creo que es Juan Guillermo Echavarría, y otro señor Cristian Garcés, que fue ponente de los que pusieron la ponencia negativa, resultaron votando a favor la ley de financiamiento. Luego ellos dijeron que por favor le aclararan el voto y que ellos definitivamente votaban, era en contra de la ley de financiamiento. Es decir, fue más apabullante aún la unanimidad en este caso por no considerar conveniente la ley de financiamiento en este momento de nuestra actualidad económica, Carlos. De esa manera yo le contestaría esas preguntas. Profesor, al final de la sesión de ayer, tanto el ministro Diego Guevara como Alexander López hablaron con los medios, y entre las cosas que dijeron está que gran parte de lo que venía está condicionado por esos 12 billones de pesos, estaba condicionado. Por ejemplo, subsidios a viviendas, subsidio a los servicios públicos. Incluso días antes el ministro de Educación había dicho que los préstamos del ICETEX estaban condicionados a que avanzara la reforma tributaria o ley de financiamiento. ¿Es tan dependiente de esos 12 billones todo lo que se puede hacer? ¿Por qué todos los sectores se verían afectados si no están esos 12 billones, según el gobierno? Al parecer, por el manejo de las cifras que usted me dice que expusieron los funcionarios, no parecerían coincidir con una cifra, en este caso, tan baja de 12 billones de pesos, ¿sí? Porque al comparar 156 con 12 billones, uno no encuentra coincidencia. Y le voy a decir algo, ya no son 12 billones de pesos, eran 9.8 billones de pesos. Y le voy a decir algo más, doctor Carlos. Resulta que si nos ponemos a mirar con buen detenimiento las cosas, resulta que 6 billones de esos 9.8 billones vienen de endeudamiento. Eso no es recaudo tributario. Es decir, el verdadero proyecto de ley de financiamiento solamente recaudaba 3.8 billones de pesos. ¿Lo demás se iba para endeudamiento? Lo demás era anticipar la regla fiscal para habilitarme para poder endeudarme por 6 billones de pesos. Entonces estábamos confundiendo dos temas, reforma tributaria y deuda pública. Ese era otro punto que de seguro, si iba a la Corte Constitucional, podría generar dificultades, porque son dos temas que no se concilian. El uno es endeudamiento público y el otro es reforma tributaria. Entonces, lo que le quiero decir de manera clara, y esto se lo digo académicamente,
Sí, la reforma tributaria que presentó hoy el gobierno realmente recaudaba era 3,8 billones de pesos. Con ese solo dato, yo le digo que no me cuadran las cuentas con lo que hoy respetuosamente, yo respeto mucho las instituciones, comentaban algunos funcionarios de la administración tal y cual como usted me lo relataba en la pregunta. Entonces no veo ninguna convergencia porque solamente eran 3,8 billones. Entonces, lo que sí va a tener que pensar de pronto la administración ahora, y es el nuevo reto que tendrá el ministro encargado, ¿sí? Es mirar cómo, ahora que ni le fue aprobada el anticipo de la regla fiscal ni la reforma tributaria por 3,8 billones de pesos, cómo tendrá que eliminar los gastos que tiene que eliminar. Y definitivamente mirar cómo todas esas recomendaciones que les hacía el Congreso, de ver exactamente cuáles son los sobrantes de apropiación, cuánto queda en la caja y cómo pueden quedar esos sobrantes de apropiación como recursos que me permitan generar recursos adicionales, pudiera solucionar para el año siguiente las cosas. Yo le sugeriría, con gran respeto a las instituciones, que pensaran en una fórmula, que el año entrante que cerraran este año, ¿sí? Cerraran este año, saliendo la ejecución que salga, no sabemos cuánto vaya a salir, si saldrá 70 o saldrá el 75%, pero que cierren el presupuesto de este año, vean cuáles son los sobrantes de apropiación, cómo queda la caja y desde luego esos dineros que estaban en fiducia tienen que llegar nuevamente a la Tesorería General de la Nación y saber qué recursos tienen y si esos recursos pasan al balance. Desde luego esos recursos del balance servirán para que el año entrante se pueda desarrollar un proyecto de ley de recursos adicionales y se puedan posiblemente solucionar alguna de estas situaciones que, dados como lo acaba de explicar hoy el Congreso que es el órgano de control político y es el que representa la soberanía del pueblo, y desde luego es el director de la economía, ha considerado que de pronto un proyecto de reforma tributaria no era lo aconsejable para la nación, y yo creo que más bien se pueden dar las posibilidades buscando unas leyes de recursos adicionales, pero ya midiendo el cierre fiscal de este año que está muy cerca. Ya vamos a llegar al 31, y si por esa base de recursos que queden en el balance después de cerrar la ejecución, pudieran buscar recursos adicionales para el año entrante. Yo veo posiblemente esa salida, o si el gobierno quiere seguir insistiendo, pues pensará en una reforma tributaria en un año que no va a ser de fácil trámite, porque va a ser un año de campañas políticas y relativamente en materia política, el tercer año es un año en que el Congreso casi no se ocupa mucho de la parte congresional por estar en esa doble concentración, la función legislativa y desde luego buscar la manera de poder salir nuevamente electo para seguir en el próximo periodo. De acuerdo. Y finalmente, profesor, pues uno de los argumentos que usaba también los ministros al salir es los demás gobiernos han podido hacer 2 y hasta 3 reformas tributarias, entre reforma tributaria y ley de financiamiento, una reforma tributaria, la otra ley de financiamiento, y a veces hasta 3, decían los ministros, y el gobierno Petro ya lleva la del ministro Campo, que era casi por el doble de la que se estaba gestionando actualmente, y fue aprobada. Y ahora esta, que hablaba usted del tercer año y ya casi el cuarto, es decir, por tiempos. Y para el próximo presupuesto o algo, ¿le dan los tiempos al gobierno para tener un nuevo intento de reforma tributaria? Mire, Carlos, qué importante pregunta para cerrar, porque yo recuerdo mucho esa reforma tributaria del año 2022 que terminó en la ley 2277, y eran en realidad tiempos bastante difíciles porque el déficit fiscal estaba básicamente en el mismo
porcentaje del PIB que hoy está, pero tenía una circunstancia adicional, tenía el déficit del FEPEP, es decir, tenía 95 billones más 35 billones de pesos más del FEPEP. Estábamos hablando de 130 billones de pesos de déficit fiscal. Desde luego se necesitaba la reforma tributaria. El ministro José Antonio Campo comenzó a hablar de una reforma tributaria estructural, pero terminó haciendo la misma reforma que han hecho todos los demás, una reforma fiscal coyuntural, ¿sí? Ahora llega esta administración con un proyecto de ley de financiamiento a manera de reforma tributaria y pretende financiar un desbalance fiscal con una meta de apropiaciones que se han propuesto dado su plan de desarrollo. Usted se puede plantear todo en la planeación, pero si las rentas no les dan, cuando las rentas no dan, la misma Constitución dice que hay que bajar los gastos, ¿sí? Y eso básicamente es lo que le va a tocar hacer a la administración ahorita después del proyecto de ley de financiamiento, ¿sí? Entonces, el hecho de que otras administraciones hayan hecho 3 reformas tributarias, yo le voy a decir básicamente las 3 últimas administraciones no lo he visto. He visto a Santos con 2, a Duque con 2, a Petro con 1, pero cuando Santos y Duque hicieron reformas tributarias, la hicieron por la mitad de lo que fue la primera del ministro Campo. Entonces, cuando Ocampo propuso la reforma tributaria, dijo que no se iban a necesitar más reformas tributarias. Él lo dijo de manera clara, no se necesitan más reformas tributarias. Ahorita las circunstancias lo manifestaron, quizás porque se acerca ya el final de la administración, hay que ejecutar el plan de desarrollo, y ellos han considerado que su meta es los 523, pero las rentas no les están dando, Carlos, y definitivamente hay algo, es que mucho de lo que planteó Campo dependía de una muy buena gestión fiscal de la DIAN, y la DIAN no ha hecho gestión fiscal. El recaudo tributario este año dejó de recaudar 40 billones de pesos aproximadamente. Entonces, yo pienso que ahí está el desbalance, ¿sí? Uno no puede exigirle más tributos, que es lo que plantea el Congreso, a una población que hoy ni siquiera le está dando el recaudo tributario que están exigiendo con las normas que están. Entonces, la situación está por lo que le planteé, proyectos de ley de recursos adicionales de acuerdo a cómo dé el cierre fiscal y colocar a consideración, si el gobierno lo considera así, del Congreso de la República, un nuevo proyecto de reforma tributaria, pero yo considero que no debería ser una reforma tributaria que se base solamente en tarifas, sino que piense en bases gravables, en buscar como el adelanto de ese censo urbano que se tiene para tener más claridad en las cosas, en pedir gestión fiscal, en mirar el catastro multipropósito, en fin, tantas cosas. Yo creo que definitivamente el camino está abierto. Se pasa una nueva reforma tributaria, el Congreso lo definirá. No veo el reto fácil el año entrante, pero si eso no fuese posible, el camino podría ser por el lado de recursos de balance con recursos adicionales. Yo creo que de esa manera podría terminar la contestación de la pregunta. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción, envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.